están? Mi nombre es Gabriela González y soy una de las administradoras de Música del Cielo. Y en esta oportunidad me gustaría contarles un poquito sobre mí, mi testimonio, lo que fue mi niñez, cómo crecí, mi vida antes de Cristo y mi vida después con el Señor. Me gustaría hablarles un poquito de esas cosas. Me gustaría empezar por mi niñez. Yo realmente no tuve una niñez tan sencilla o no fui una niña con una vida tan normal. Realmente tuve que crecer bastante rápido o madurar en ciertos aspectos bastante rápido. Me tocó ver cosas fuertes que no todos los niños realmente no están preparados para ver o para saber, y es difícil como niño asumir. Mi mamá tenía problemas con las drogas. La mayoría de mi vida, o sea, los mayores años de mi vida no estuvo conmigo, no los compartió conmigo. Mi mamá estuvo presa y lamentablemente pues por toda la vida que llevó, hace 3 años murió por la misma razón. Nunca tuvimos una buena relación porque siendo adolescente, ya cuando uno empieza a entender mejor las cosas, puedes pensar ya por ti mismo y por todas las cosas que vas viendo y por todas las cosas que quizás escuchas de tus demás familiares, pues es difícil como adolescente realmente afrontar ese tipo de cosas. Fue realmente difícil para mí, fui bastante egoísta, pensé muchísimo en cómo me sentía yo y estaba cerrada en eso, sin pues darle siquiera una oportunidad. Después de tanto tiempo, los pocos momentos que compartí con ella antes de que falleciera, pues fue difícil realmente pues aceptar que las personas también cometen errores y que posiblemente su manera de acercarse a mí era la manera que ella tenía para poder intentarlo, y yo quizá no lo asumí de esa manera. Yo asumía que con las pequeñas cosas que ella hacía, si me regalaba algo, yo asumía que ella quería comprar mi amor, y en todo aspecto estaba cerrada yo. Pero quizás yo no sé si esa era su manera, dentro de su condición y dentro de su vida, de acercarse a mí o de tratar de acercarse. No sé si tal vez sentía culpa, no puedo llegar a saber lo que había en su corazón, pero fueron una de esas cosas que tuve que pasar, y mi hermana o mi familia pues también. No fui la única afectada por esto. Bueno, crecí con mi abuela me crió desde que yo tenía 1 año de edad, a mí y a mi hermano mayor. ¿Por qué no viví con mi papá? Bueno, realmente eso es también un tema también un poco delicado. Yo sentía como un abandono tanto de mi mamá como de mi papá, porque no sentía que de algún modo trataban de acercarse a mí, o por lo menos ahora hablando de mi papá, yo sentí ese abandono, porque mi papá, gracias a Dios, pues no tenía problema con vicios ni nada por el estilo, pero simplemente estaba ausente en mi vida, y eso me afectaba muchísimo. Yo decía que yo no era una niña normal, y eso realmente, los problemas con mis padres pues me trajo muchas cosas, me trajo rencor hacia ellos, me trajo inseguridades, baja autoestima. Incluso llegó un momento en el que yo dije, o sea, deseé literal no haber nacido, y traté incluso de quitarme la vida varias veces. Entonces fueron cosas realmente duras, realmente difíciles, que como adolescente, o sea, como niña y también como adolescente, fueron fuertes, porque realmente esa etapa es bastante fuerte, o sea, todo te afecta a otro nivel. Gracias a Dios que hace más de 2 años, también porque vi que no tuve la oportunidad de hablar con mi mamá, de sentarme con ella, de preguntarle cosas, porque evidentemente
en todos mis años, con su ausencia, tenía preguntas sin respuesta. Y no tuve la oportunidad quizá de mejorar mi relación con ella y pues murió. Así que de algún modo sentí en mi corazón que tenía que hablar con mi papá, acercarme a él y ver realmente qué era lo que había pasado. Entonces decidí pues enfrentarlo. Decidí dar ese paso como joven. Tenía 17 años, recuerdo en ese momento. Ese paso que quizá a muchos adultos les cuesta dar, o a las personas como tal les cuesta dar, pero yo no quise quedarme con lo que escuchaba de los demás, porque muchos me decían muchas versiones o me decían muchas cosas, que tu papá esto, que tu papá aquello, pero yo quería realmente saber la verdad, o sea, realmente saber qué era lo que había pasado, porque al final me di cuenta de que no quería tener un rencor y venirlo arrastrando, o sea, arrastrando más de lo que ya lo había arrastrado pues toda mi vida. Y decidí hablar con él y realmente me di cuenta que las personas tienen sentimientos, cometen errores, o sea, como padres también se pueden equivocar. Y fue precioso ese momento porque yo pude pedirle perdón a él y él me pidió perdón a mí y realmente quedamos en paz. Gracias a Dios, nuestra relación ha ido mejorando bastante y pues he visto la gloria de Dios en ese aspecto de nuestra vida. Y puedo decir que, o sea, quizá nuestra relación no es perfecta, pero somos buenos amigos e igual lo quiero. Respecto a mi familia, yo crecí en un hogar católico, o sea, crecí con esa cultura de algún modo, por así decirlo. Y bueno, eso era lo que yo creía porque fue lo que me inculcaron y me enseñaron desde que estaba pequeña, en cierto modo. Pero yo, o sea, no era muy devota o no sentía tanto interés por los santos y ese tipo de cosas, sino que mi relación era más con Dios. O sea, yo hablaba con Dios y sabía, como quien dice, su existencia. Cuando estaba un poco más grande, yo conocí un grupo juvenil que estaba incluso en la iglesia que está cerca de mi casa y allí pues cantaba todos los domingos, incluso aprendí un poquito a tocar guitarra y bueno, digamos que confirmé ese amor que ya tenía por la música, pues por así decirlo. Quiero resaltar también que a lo largo de toda mi vida, o sea, tengo 19 años, pero hasta mis 17 años pues pasaron muchas cosas. O sea, me pasaron muchas cosas. Yo llegué a tratar de llenar mis vacíos con personas. Por esto puedo llegar a decir amistades, familiares o incluso relaciones amorosas. Y realmente ese tipo de cosas me lastimaron mucho. Traté de llenar mi vacío también quizá con el alcohol. Llegó un punto de mi vida en el que yo tenía tantos problemas que yo decía, mira, o sea, lo único que quiero es beber para olvidarme de todo. O sea, tuve literal ese tipo de problemas y llegó un punto en el que también buscaba simplemente, o sea, la aprobación de los demás. No tenía como que, quien dice, una verdadera personalidad. Y algo característico de mí era que, por ejemplo, mis amistades o hasta mi familia me conocía siempre por la más amargada, la que siempre está molesta. O sea, yo usaba la amargura como mecanismo de defensa para todo. Era bastante rebelde, podría decirlo. Pero realmente me di cuenta, o sea, muchas veces pensamos que cosas así, como la amargura en este caso, pertenecen a nosotros. Porque yo decía, yo soy así, o sea, yo no puedo cambiar, esto es lo que yo soy. Pero me di cuenta que no, realmente esas cosas no pertenecen a nosotros. Y no es de Dios tener amargura en el corazón. Bueno, después de tanto tiempo se despertó aquel deseo en mí por conocer más de lo que yo de algún modo pues creía. Porque yo tenía el conocimiento básico de Dios, Jesucristo que se sacrificó por nosotros y el Espíritu Santo. Pero yo quería más, o sea, yo quería ir más allá. Realmente llegó un punto de mi vida en el que nada me bastaba. O sea, lo que yo creía conocer no era suficiente para mí. Yo quería más, yo quería saber más de Jesús y conocerlo no por lo que me hayan dicho de Él, sino conocerlo verdaderamente. Siempre se me dificultó leer la Biblia. O sea, tampoco era como que era un hábito para mí leer la Biblia,
aunque estaba en este grupo juvenil, leía la Biblia si acaso los miércoles que teníamos actividad y los domingos en la misa. Pero lo que se decía como tal, o como quien dice la reflexión que se daba en la misa, eso nunca lo llegué a entender, realmente se me dificultaba demasiado. Entonces para mí era difícil comprender la Biblia. Y llegó un momento en el que yo no sentí, sentía que no encajaba en el lugar donde estaba. O sea, llámese iglesia, llámese grupo juvenil, yo quería saber más de Jesús. Pero como tal, yo personalmente, yo decía, no conozco nada. Yo decía, supuestamente lo que yo creo, no conozco nada de lo que yo creo. Y eso no me gustaba, yo quería saber o tener un fundamento como tal sobre lo que yo creía. Entonces empecé a buscar más de Dios mediante la palabra. A pesar de que no la entendía, yo la leía y la leía poco a poco. Y entonces, como les decía, pues no me sentía, no me hallaba en el lugar en el que estaba. Pensé incluso cambiarme de iglesia, ir a otra iglesia católica, qué sé yo, buscar un lugar donde pudiera literal conocer más de Jesús, saber más. Y fue tanto en un punto que llegó un momento en el que tuve confrontaciones incluso en mi casa, con mi familia. Existían ciertas contradicciones en la doctrina, en la doctrina católica que me causaba mucha confusión realmente, porque yo decía, oye, si en la iglesia católica se dice que esto no está bien o qué sé yo, ¿por qué de repente nosotros, en mi casa, por qué creemos en esto? ¿Por qué se supone que hacen esto si no va con lo que realmente se dice que es correcto? Les voy a poner un ejemplo. Como católico, ¿qué haces creyendo en los astros? ¿O qué haces creyendo en el zodiaco? Si eso lo dice en la Biblia, que no es correcto. Entonces eran ese tipo de cosas, como para darles un pequeño ejemplo de las pequeñas confrontaciones o las cosas que yo llegué a ver que estaban como raras en eso, y me causaba mucha confusión. Entonces todavía más quería yo conocer realmente cómo eran las cosas. Estaba súper confundida, tenía muchas cosas en mente. Entonces yo recuerdo que desde toda mi vida he tenido amistades que son cristianas evangélicas, y realmente, entre nosotros, tanto ellos como yo, nos respetamos siempre nuestras creencias. Además de que no me gusta hablar de algo que no conozco. Entonces ellos nunca me llegaron a juzgar, ellos nunca me llegaron a meter el evangelio por los ojos. No, realmente si yo tenía dudas, ellos me respondían y realmente pues me ayudaban mucho. Pero bueno, llegó un punto en el que mi confusión, mi desesperación, todo fue tanto, fue tan fuerte, y una noche de verdad fue demasiado tremendo, de verdad no puedo explicarlo con palabras como tal, todo lo que fue para mí ese momento, pero cabe destacar que yo duermo con mi abuela, por lo que, aunque yo solía hablar con Dios, orar y ese tipo de cosas, normalmente cuando me iba a dormir o me acostaba antes de dormir, hacía una pequeña oración en mi mente, pues. Y esa noche de verdad me sentía muy quebrantada, de verdad me sentía muy confundida, muy desesperada. Yo creo que la palabra correcta es eso, desesperada, literal. En ese momento, por dentro gritaba y clamaba: Jesús, ayúdame. Ayúdame a encontrar el camino, porque yo no sabía a dónde ir. Yo creo que el último lugar en donde yo quería estar o a donde yo quería ir era una iglesia evangélica. Pero fue tanto mi desesperación y mi deseo por conocer la verdad que yo dejé todo en manos de Dios. Y literalmente clamé y le dije: Señor, estoy desesperada, estoy confundida, no sé a dónde ir, enséñame el camino y ponme tú en el lugar en donde quieras que yo te sirva. Esa fue mi oración, ese fue mi clamor,
desde mi corazón fue lo que salió simplemente de mí. Y lo más impresionante de todo es que la respuesta del Señor no tardó en llegar, porque a la mañana siguiente acudí a una iglesia evangélica y recibí esta palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Juan 14:6. Esa fue la palabra de ese día. De eso se habló en esa mañana. Entonces creo que el mensaje para mí quedó bastante claro. Jesucristo estaba lejos de mí, no lo estaba, pero sí estaba esperando a que yo le dijera que sí. Estaba esperando a que yo clamara conocerlo desde lo más profundo de mi corazón para él manifestarse en mi vida. Claro, no quiere decir que nunca me haya llamado o que nunca se haya manifestado en mi vida en otros aspectos, pero me dio una respuesta a mi clamor. Y mucho más adelante obtuve esta palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, clama. Entonces muchas veces a lo largo de nuestra vida cuestionamos a Dios o le reclamamos el por qué pasamos por ciertas cosas. O sea, yo llegué a hacerlo. Yo llegué a un punto en el que le decía, o sea, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? O sea, ¿por qué me diste esa mamá o ese papá o esta familia? Y ¿saben lo difícil que es? Porque de repente una amistad, tú puedes cambiar esa amistad por otra. O puedes, en una relación amorosa, puedes decir, mira, ya no quiero estar con esta persona. Pero ¿cómo tú cambias de familia? ¿Cómo cambias de mamá? ¿Cómo cambias de papá? O sea, no puedes. Simplemente esa familia que tienes o esos padres que tienes es porque Dios los escogió para ti. Y muchas veces todo es parte, o muchas veces no, todo es parte de un propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. O sea, quizá en ese momento, en el momento por el que yo estaba pasando por este valle de sombra y de muerte, por así decirlo, yo no comprendía el propósito, yo no comprendía el por qué estaba pasando eso. Pero años después de haber conocido al Señor, me di cuenta de que a veces necesitamos ser humillados, a veces necesitamos pasar roncha, porque en la buena nadie se acuerda de Dios. En la buena nadie clama a Dios, pero es en la desesperación, pero es en la tristeza cuando miramos hacia arriba. Es en la tristeza cuando clamamos, Jesús, te necesito. Y quizá yo tenía que pasar por todas esas cosas. Entonces el cristiano no es un ser superior. O sea, no somos más que nadie ni mejores que nadie. ¿Qué somos? Personas como tú, que necesitamos, que reconocemos que necesitamos a Jesucristo todos los días de nuestras vidas. Eso es todo. Necesitamos a Jesús todos los días, a cada momento. Porque con nuestras fuerzas, porque solos no lo podemos lograr, pero con Cristo sí. Otra cosa súper importante, aunque cometamos errores, lo más importante siempre es que podamos ir delante de nuestro Padre y confesárselo al Señor. Decir, Señor, me equivoqué. Aceptarlo, reconocerlo, que no somos perfectos, que cometemos errores y es necesario ir a nuestro Padre y decirle, Señor, pequé, porque Él siempre va a recibir un corazón contrito y humillado, a un corazón que esté verdaderamente arrepentido. Él no lo va a rechazar. Yo no creo que pueda existir alguien que diga, Jesucristo me rechazó. Y con este video realmente no espero que me veas a mí, no espero que me conozcas, sino espero que más que verme a mí, puedas ver la gloria de Dios en mi vida, o puedas ver la obra que hace el Señor en las personas. El Señor vino a buscar lo peor de este mundo, aquello que es rechazado, aquello que es olvidado, aquello que es minimizado. El Señor lo exalta. Si tú sabes
cómo te ve Dios. Eso es lo que más importa. Pero lo importante es que si estoy aquí, justo ahora en este momento, contando todo esto, es por la gracia y por la misericordia de Dios, por nada más. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Gracias por escuchar este video. Espero que Dios los bendiga muchísimo y que en algún momento puedan tener su encuentro personal con Dios. Quizá mi experiencia no sea igual a las suyas, porque Dios trata con cada persona de manera diferente. Pero lo que sí les puedo decir es que Jesús es la mejor decisión que pueden tomar en sus vidas. Yo hice... o sea, es que es increíble. Ay, Jesús. Ey, yo pensaba que no iba a llorar. Que no pasa así. Ya te van a abrir. Personalmente. Entonces... Cristian, ya va, perdón. Cristian, el tiki, tiki, tiki se escucha, ¿oíste?